La persona humana y su perspectiva antropológica. Un ensayo de José Luis Sánchez García. Resumen. Cada persona es una radical novedad. No la podemos reducir a una cosa, a ninguna otra realidad dada. En cada persona existe una realidad única que solo es de ella. Asimismo, no podemos hablar de la persona solo como biológica, ya que fundamentalmente la persona es biográfica. Ese alguien corporal o persona no solamente acontece, sino que está unido a la futuración, a esa tensión hacia adelante que es la vida. A la persona le pertenece un elemento de irrealidad que le es constitutivo precisamente para poseer un grado de realidad incomparablemente superior al de toda cosa. En su antropología, desde la estructura empírica, Julián Marías desgrana todas sus categorías antropológicas, destacando que la manera real primaria de estar es a través de su cuerpo, que descubre desde esa sensibilidad. Introducción. En su antropología metafísica, Julián dedica el capítulo quinto a la persona y dice que es el tema más difícil y elusivo de toda la historia de la filosofía. En torno a ese tema ha acontecido la transformación más radical. La vida es el objetivo preferencial del pensamiento en nuestros días, la vida concreta de cada uno. Todos los problemas que no se constituyen en el horizonte de una vida concreta son ininteligibles, no son concretos. Para Julián Marías, cada persona significa una radical novedad. No la podemos reducir a una cosa o a ninguna otra realidad dada. En cada persona existe una realidad única que solo es de ella. Una persona es una realidad que no es solo real, de tal forma que una persona dada dejaría de serlo. No podemos hablar de la persona solo como biológica, ya que fundamentalmente la persona es biográfica. En este sentido, Julián Marías nos dice, cuando expresa el origen de la persona, que como tal se deriva de la nada, de toda otra realidad, ya que a ninguna de ellas puede reducirse. Si no la vemos como creada, nos resulta literalmente inexplicable o bien parece violentamente reducida a lo que no puede ser una cosa. Respecto a este tema, dirá también Marías, no podemos demostrar que Dios crea a cada persona porque no disponemos de él. Lo evidente es, en cambio, que cada persona significa una radical novedad, y es que Marías ofrece una novedad con su pensamiento cuando expresa la creación como irreductibilidad del hombre a nada de lo que precede o lo rodee. Así, para poder hablar de un creador, antes hay que
poder mostrar una creación ex novo, nueva, ex nihilo, de la nada. Si la materia protón más electrón no tiene razón ni libertad, no pueden crearla, ni el hombre en un mundo inteligente. ¿Quién nos ha dado el ser? Solo puede ser crearlo un ser inteligente, libre, para poder fortalecer el libre albedrío. La idea que propone Julián Marías es entender la creación desde la perspectiva de la irreductibilidad humana, por lo que se entenderá la creación de la nada como un surgimiento del hombre reductible físicamente a sus padres, y en lo que respecta a su realidad psicofísica, lo que es. El niño es un organismo biológico, un ser vivo que sale del vientre de su madre, que ha sido engendrado, que naturalmente procede del padre y de la madre. No solo el padre y de la madre, sino de los abuelos y de los tatarabuelos, y hasta donde se quiera llegar, y de los elementos cósmicos que nos integran, y de los elementos cósmicos que lo integran, porque está compuesto, es una realidad material, y en realidad del cuerpo de ese niño que está naciendo intervienen el oxígeno y el hidrógeno y el fósforo y el carbono y todo lo que ustedes quieran. Y además en combinaciones muy complejas. Eso es lo que el niño es, lo que es. Y por tanto es derivable y se deriva del padre y de la madre, de los antepasados y repito, del cosmos físico. Sí, pero ¿quién es la persona? Esto es una cosa distinta. Tenemos dos, el padre y la madre. Cuando el niño nace es un tercero absolutamente distinto, irreductible al padre y a la madre y a todo lo demás. Absolutamente irreductible. Una radical novedad que podría no haber sido y es. No es un mecanicismo. Origen del concepto. Nos dice nuestro autor que se suele buscar el origen de una persona en la voz latina persona y que ésta considera equivalente la voz griega prosopón. Pero todo se complica al analizar más de cerca las cosas, ya que por una parte es difícil encontrarla cuando buscamos en los textos filosóficos y en segundo lugar su significado generalmente no hace referencia a la persona. Entre los presocráticos aparece en tres textos, Antifón, Demócrito y Empédocles, y quiere decir cara, rostro, incluso faz de Helios, el sol. En Platón quiere decir también rostro, y es el sentido con que aparece en Aristóteles, que habla largamente del prosopón del hombre, pero no del buey o del pez. Esta advertencia es interesante porque en el uso de la lengua griega se habla con frecuencia de la cara, prosopón, de animales, ibis, perros, caballos, corzos, peces. Sin embargo, de entre los significados destaca el de máscara, el cual se ajusta al de la voz latina y que usaban los actores en sus representaciones teatrales. De ahí se derivan las
significaciones de papel o carácter o personaje y últimamente persona. Es posible, aunque no seguro, que la significación de prosopón como máscara se deba a una influencia del latín persona. Esta palabra es de etimología dudosa, probablemente etrusca, pero realmente a Julián Marías le interesa otro de los significados de la palabra cara, ya que es más propio de la persona. Julián Marías además comenta que esta pista de la máscara y el personaje que el actor representa ha hecho que se abandone la significación de cara y también de fachada de un edificio, es decir, la parte delantera. Posteriormente, Julián Marías explica cómo durante la escolástica se ha intentado pensar filosóficamente la persona, las nociones que que han sido decisivas no son las procedentes de estos contextos, sino de la propiedad o subsistencia, hipóstasis. La famosa definición de Boecio, tan influyente, persona est rationalis naturae individua substantia, ha partido de la noción aristotélica de ousia o substantia, pensada primariamente para las cosas, explicada siempre con los eternos ejemplos de la estatua y la cama, fundada en el viejo ideal griego de lo independiente o suficiente, de lo separable, corristón. Concepto importante pero no fundamental según Julián Marías para comprender el pensamiento que le sirvió a la escolástica para indicar qué es la persona. Pero Julián Marías se pregunta, ¿y si hubiera un error? ¿Y si el modelo con el que se ha pensado las cosas fuera inadecuado y no fuera aplicable a la persona? Perspectiva teleológica en la teoría de la persona. Julián Marías nos dice que un paso decisivo y que supuso a la vez un riesgo fue la introducción de la perspectiva teológica en la teoría de la persona. De hecho, afirma que el cristianismo consiste en la visión del hombre como persona. Desde muy pronto en la escolástica se habló de las personas divinas, más aún la palabra persona se aplicó más a Dios que al hombre. La persona divina no es, desde luego, cosa. En este sentido, la teología ha sido un fértil estímulo para la investigación de la realidad de la persona. Ni siquiera podemos decir el hombre, porque esto es mucho decir. Cuando unos nudillos llaman a la puerta, preguntamos, ¿quién es? Aunque la filosofía y la ciencia lleven 2500 años preguntando erróneamente qué es el hombre y, y recibiendo, como era de esperar, respuestas inválidas. A la pregunta ¿quién es? La respuesta normal y adecuada es yo. Yo acompañado naturalmente de una voz conocida, es decir, de una circunstancia. Si la voz es desconocida, la respuesta no me sirve de nada, lo cual quiere decir que la significación de esa palabra yo se ha alterado. Ahora quiere decir otra cosa, un yo no circunstancial, es decir, cualquiera, no si alguien dijera un yo, pero eso ya
lo sabía al preguntar quién. Y la contestación no me saca de mis dudas. Lo que yo pido al preguntar es precisamente la posición pronominal de ese alguien que llama su concreta circunstancialización en yo, insustituible, inequívoca, irreemplazable. Esa función pronominal del yo o el tú circunstanciales equivale a un nombre propio, a un nombre personal, siempre que tengamos en cuenta que éste tiene no solo una significación, sino una función denominativa y otra vocativa, cuyo sentido pleno resultará luego más claro. Entendemos como Marías que ciertamente cuando digo yo, tú o, o un nombre propio, pienso en un cuerpo, pensamos en un cuerpo en tanto que es de alguien, y ese alguien corporal es lo que por dentro entendemos como persona. En este sentido, Juan Manuel Caviedas nos dice que cuando Marías define a la persona como alguien corporal o habla de su distensión entre interioridad y exterioridad, biografía y biología, etcétera, trata de apuntar al mismo fondo de sentido que el binomio clásico, una visión integradora de alma y cuerpo. Es una manera de presentar al hombre, a la persona, alejada de la perspectiva clásica. Ese alguien corporal o persona, explica Marías, no solamente acontece, sino que está unido a la futuración, a esa tensión hacia adelante que es la vida. Este es otro sentido del prosopón como frente o fachada, y es importante tener en cuenta este sentido frontal, pues la vida es una operación hacia adelante, que alguien es futurizo, es decir, presente y real, pero vuelto al futuro, orientado hacia él, proyectado hacia él, hacia, hacia el futuro. Da la cara en que la persona se denuncia y manifiesta, y por eso la cara es entre las partes del cuerpo estrictamente personal, aquella en que la persona se contrae y manifiesta, se expresa. Pero esa condición futuriza de la persona envuelve un momento capital. Es parcialmente irreal, ya que lo futuro no es sino que será. En el rostro o persona se denuncia ahora, en realidad presente, lo que será. Entendemos por persona una realidad que no es sólo real. Una persona dada dejaría de serlo. El carácter programático proyectivo no es algo que meramente acontezca a la persona, sino que constituye la persona. No está ahí, nunca puede como tal estar ahí, sino que está viniendo. Marías dice que yo soy una persona, pero el yo no es la persona. Para el hombre ser es prepararse a ser, disponerse a ser. Soy el mismo, pero nunca lo mismo. En la persona hay mismidad, pero no identidad. El yo pasado no es yo, sino circunstancia con la que me encuentro y con la que yo proyecto y futurizo. Pero lo decisivo es la interconexión de ambas preguntas. El saber la primera significa no saber la segunda, y en la medida
que la segunda es contestada, se desvanece el carácter personal del ser yo, que se va aproximando a un qué, a una cosa. Cuanto más sé quién soy, cuanto más poseo mi realidad programática y proyectiva, futuriza, irreal y viniente, cuanto más auténticamente soy yo en el modo de la vida personal, menos sé qué va a ser de mí. Más incierta es mi realidad futura, más abierta a la posibilidad, la invención, el azar y la innovación. Esta es la radical menesterosidad del hombre para Marías como persona, proyectado hacia adelante, de cara al futuro, yendo hacia el otro. La persona necesita a otra persona en la medida en que se le presenta como irrenunciable e insustituible. Y como toda persona humana está afectada por esa misma insuficiencia y menesterosidad, aquí encontramos la razón de que el ser personal, pensado hasta sus últimas consecuencias, remita a la necesidad de eso que designa con una palabra oscura, si las hay, salvación. Circunstancia y vocación son rasgos inmediatos de mi estructura. La persona se descubre, dice Marías, cuando se usa la palabra yo en sentido propio, en uso pronominal. El que la filosofía haya dedicado la mayor atención a lo que ha llamado el yo, sobre todo en el idealismo alemán, Das Ich, ha sido un factor de confusión. El artículo cosifica la realidad nombrada, en este caso anula la posición de realidad y reductibilidad de esa realidad que es un absoluto, aunque sea recibido y por tanto relativo. Yo soy proyectivo, constituido por una instalación vectorial, dirección, sentido, fuerza, velocidad, la forma de la realidad de la persona que podría describir en Marías como permanencia del proyecto que va desde el sueño cotidiano a las vacaciones biográficas. Esa permanencia haría pensar en la sustancia, lo que ha sido un lastre que ha perturbado la comprensión de lo personal incluso en Descartes, cuyo concepto de res cogitans, paralelo al de res extensa, impidió que llegara a pensar plenamente en lo que significaba su gran descubrimiento. Es posible conservar la noción de sustancia desligándola de la cosa. Creo que esta exigencia existe desde el propio Aristóteles y el no haberla cumplido de la lengua hay una. Creo que esta exigencia existe desde el propio Aristóteles y el no haberla cumplido ha obturado todo un flanco de filosofía. Es posible la sustancia persona. En el uso de la lengua hay una expresión que podría ser una pista para alcanzar esa interpretación. Se habla y con un sentido clarísimo e inmediato de una persona insustancial. El reverso de esto sería la noción buscada, que sería
preciosa para comprender la realización efectiva de la persona. Es necesario el concepto futurizo, orientado o proyectado hacia un futuro que puede o no realizarse. Si esto se toma en serio, quiere decir que a la persona le pertenece un elemento de irrealidad que le es constitutivo precisamente para poseer un grado de realidad incomparablemente superior al de toda cosa. Toda reducción a lo dado, meramente presente, exclusivamente real, deja escapar esa forma de realidad incomparablemente superior que es la persona. Esta es una de las mayores limitaciones, como mínimas excepciones insuficientes, de todo el pensamiento filosófico. María se recuerda que opacidad y transparencia son rasgos de la realidad que es la persona. Lo primario es el descubrimiento del otro, es decir, del tú, en el que se manifiesta la persona y que hace caer en la cuenta de que alter tú forma una parte primaria de verte como yo. La percepción de la persona es absolutamente distinta de otra. Significa un encuentro, una resistencia, el engarce de estructuras en una relación personal. El descubrimiento del tú tras la cara ajena es distinto de la percepción de esta. Y cabe preguntarse si ese descubrimiento es siempre mutuo. A través del cuerpo amado se llega a la persona porque es su cuerpo, no un cuerpo impersonal. Entonces, para María se llega a la verdadera presencia, siempre siendo consciente de que no amo al cuerpo, sino a la persona que tiene ese cuerpo. Por eso amo ese cuerpo, porque es signo de quien amo. La verdadera presencia, la forma radical de estar con. Toda persona, incluida la que soy yo mismo, está asociada a un cuerpo inseparable de él, presente en él. De hecho, no conocemos o vivimos al margen de nuestro estar en un tiempo y un espacio concretos, así como a partir de nuestro eje corpóreo a lo largo de la vida muestra su dimensión corporal. Su desaparición final, me refiero aquí a la de la persona ajena, es ante todo una peripecia de su corporeidad, en forma extrema la destrucción de ésta. Julián Marías nos dice que en realidad es el proyecto de vida que me constituye el que está instalado en mi cuerpo, a través de cuya encarnación se realiza. El cuerpo, por tanto, se integra en el movimiento total de autoposesión de mi yo como persona, esto es, como estructura proyectiva. Frente a esto se desvanece esa otra evidencia, creo que todavía más fuerte, de que cuando vivo a una persona, yo no me refiero a su cuerpo, sino a través de él a un quién, a un tú inconfundible, con la corporeidad en la que se manifiesta. Sustancialismo y funcionalismo. La interpretación intelectual de la vida humana, nos dice Marías, ha olido
sustancialismo y funcionalismo. La interpretación intelectual de la vida humana, nos dice Marías, ha solido oscilar entre dos extremos, lo que se llama sustancialista y lo que se ve como funcionalista. En la primera, el hombre aparece como una cosa, si bien de una especie muy particular, definida por la racionalidad. En la segunda, este concepto se disuelve en el conjunto de los actos, sobre todo lo que llamamos hoy vivencias. El hombre sería un conjunto de actos psíquicos. Así nos dice Marías. Olvidemos el origen latino de esta palabra, substantia, en rigor traducción de hipóstasis, lo que está debajo y no de ousia. Esta voz griega quiere decir primariamente haber, hacienda, los bienes de que alguien puede disponer, los bienes de que alguien puede disponer. El hecho de que la ousia esté debajo de sus propiedades o atributos de lo que Aristóteles llamaría sus accidentes y sea sustrato de ellos, es consecuencia del contenido de realidad de la sustancia. Si prescindimos de esto, de la identificación con la cosa, tal vez este concepto pueda ser aplicable a la persona. Marías nos dice que tenemos dos formas diferentes de conocimiento de la sustancia de una persona concreta y no se trata del conocimiento de la biografía del conjunto de actos y conductas de tal persona. Tal vez sabemos poco de ella y sin embargo poseemos una total confianza o carecemos de ella. Se trata de la posesión de la clave de esa persona que es su proyecto radical, aquel en que propiamente consiste y que podemos llamar sustancia o falta de ella. La persona insustancial es aquella cuyo repertorio de posibilidades biográficas es muy pobre o bien incoherente, menesteroso de justificación y por tanto de inteligibilidad. Ante la persona insustancial no podemos saber a qué atenernos porque ella misma no lo sabe. Por el contrario, ante otras de las que podemos ignorar casi todo, tenemos la impresión de haber alcanzado su centro personal del que brotan los actos y ese contacto nos da la posibilidad de habitarla o a la inversa, ser habilitado por ella, es decir, la interpretación en que consiste la forma suprema de convivencia y compañía. Esta es tanto más rica cuanto mayor es la sustancia de la persona, es decir, su grado de realidad. Y esto nos descubre inesperadamente que uno de los atributos de la persona es la intensidad de su realidad, que puede ser más o menos persona aunque no se puede dejar de serlo, más que por un abandono de esa condición, por un proceso libre y consentido de despersonalización. Y ello es así porque la persona no es nunca una realidad dada,
sino que se está haciendo argumental y por ello parcialmente irreal, con una inseguridad que solo se supera cuando la realidad existe, cuando en la realidad existe una carga suficiente de autenticidad. No es forzoso, dirá Marías, renunciar a ese maravilloso concepto aristotélico, pero hay que despojarlo de la gran tentación que lo afectó a él mismo, deslizar la interpretación como cosa. He mostrado hace mucho tiempo cómo Aristóteles, después de decir que no son verdaderas sustancias las artificiales, cuando va a explicar la sustancia, recurre siempre a ejemplos como la estatua o la cama, en que intervienen dos conceptos de materia y forma, a los que ha negado la condición propiamente sustancial. Habría que pedir a Aristóteles extraer las últimas consecuencias de su concepto aplicado a la realidad o a la divina o a la realidad humana o a la divina. Esa posibilidad está en nuestras manos y podemos utilizar el concepto de sustancia para entender una dimensión esencial de la vida humana y la persona, teniendo en cuenta la estructura que hemos ido descubriendo mediante su análisis, sin abandonar la perspectiva que le es propia, es decir, sin suplantarla con otras formas de realidad. En 1970, en el capítulo cuarto de Antropología Metafísica, la creación y la nada, Julián Marías, pensando sobre la generación humana, distingue su aspecto psicofísico entre el que es y quién es el Hijo. El Hijo que es absolutamente irreductible al yo del Padre y al de la Madre, tanto como estos son irreductibles entre sí. No tiene sentido decir que viene de ellos, porque yo soy un término de una oposición polar con otra realidad efectiva, pasible o imaginable. Advertía que la dificultad es que siempre se ha partido de Dios para entender la creación, y Dios no es patente, no está disponible, no podemos partir de Él, sino buscarlo. Lo evidente es el resultado de la creación, la criatura, innovación radical de realidad, de algo contingente que antes no existía, que podría no existir, pero que ahora aparece como una realidad absolutamente nueva, irreductible a toda otra, incluso a la del posible creador, que podría decir yo y enfrentarse a todo lo demás. Esto es lo que entendemos por persona, el plus de la realidad. El origen de la persona es el nacimiento. Esto para Marías quiere decir que es a su vez personal. Procede de personas que han intervenido en la concepción, pero lo decisivo en Marías es que él entiende que el resultado va más allá. No es un organismo semejante a los de los padres, sino alguien que difiere numéricamente de ellos, que no se puede reducir a sus progenitores, que es un tercero irreductible y en este sentido absoluto, aunque sea un absoluto recibido.
Para Marías, lo más adecuado es hablar del hombre a partir del modelo de la encarnación, cuyo paradigma es el logos, el verbo, es decir, la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne y habitó entre nosotros. La carne hace posible al Hijo que habite en el mundo entre nosotros. Tomada desde el punto de vista humano, resulta la fórmula que mejor hace justicia a la implicación de cuerpo y mundo en el ser personal del hombre. La persona se encuentra en cierto momento ya viviendo con un pasado que no fue presente porque el nacimiento no se recuerda ni siquiera un plazo variable de la vida, pero que está actuando en esa realidad que descubre. Dada la menesterosidad de del recién nacido, ha tenido que ser atendido y alimentado, cuidado por otras personas, probablemente las que le han dado el ser. Según la expresión habitual, diríamos que le han dado lo que es, pero no quién es, lo que hace que inevitablemente haya tenido un origen personal. La persona no puede contentarse con entender de manera proyectiva e instintiva como el animal, sino que necesita descubrir la conexión entre los diversos elementos, incluidos los inexistentes, anticipados en la imaginación. Esto responde a Marías a la condición futurista de la persona, a su carácter proyectivo, a la inclusión de lo irreal en su realidad. Esta es la gran diferencia entre razón e inteligencia, y este es el motivo de que en la persona humana no baste con la sexualidad propia de animales y hasta vegetales, sino que requiera la condición sexuada, la referencia intrínseca y permanente entre el varón y la mujer para que cada uno de ellos sea lo que es. La condición sexuada, intrínseca y permanente es algo bien distinto de la función sexual, presente en ciertos momentos de la vida animal y aún en la de muchas plantas. El amor en sus diversos grados sería la medida de cómo vivimos personalmente a las personas, de cómo percibimos y comprendemos lo que tienen de personal. El amor en sus diversos grados sería la medida de cómo vivimos personalmente a las personas, de cómo percibimos y comprendemos lo que tienen de personal, sin los ocultamientos que habitualmente se interponen. Esto sería la confirmación de que la persona humana, antes que inteligente o racional, es criatura amorosa. Esto llevaría a pensar en la inverosimilitud de la aniquilación de la persona humana. Si nos vemos obligados a aceptar como evidente su sentido de criatura, tendríamos que pensar y justificar el sentido de su aniquilación. Desde esta perspectiva, la perduración de la persona parece coherente con la forma de realidad que hemos descubierto en ella. Sería menester para rechazarla dar buenas razones para su destrucción. Así,
planteada la cuestión, parece imposible de desconocerla, a menos que se refiera no ver que la persona humana es una realidad que difiere enteramente de todas las demás y se abandone esa exigencia de hacerse las preguntas radicales que llamamos filosofía. Estructura analítica y empírica de la vida humana. Marías dice que la vida humana tiene una estructura que descubro para el análisis de mi vida. El resultado de ese análisis tiene una teoría que por ello llamamos analítica. Es una teoría e interpretación. Su contenido son los requisitos, las condiciones sin las cuales no es posible mi vida. Es una estructura necesaria y por tanto universal. Es a priori respecto a cada vida. La estructura necesaria que la teoría analítica descubre podría por eso llamarse estructura analítica de la vida humana. Su máxima condensación sería la tesis de Ortega de 1914. Yo soy yo y mi circunstancia. Al parecer fue el estudio del tema de las generaciones lo que hizo que Julián Marías llegase a la intuición de esta zona olvidada y desconocida de la vida humana que él ha caracterizado con el nombre de estructura empírica. Pero puede pasarse directamente de la estructura analítica a la realidad singular, circunstancial y concreta. No falta un eslabón entre ambas y a la vez una zona o estrato de realidad y un nivel de teoría. Marías indica el esfuerzo que le ha supuesto elaborar una teoría sin la cual la comprensión de la vida humana y por tanto la realidad le parecería imposible. Marías nos dice, esto es lo que se ha escapado a la doctrina sobre la vida humana. Esta es la zona de la realidad que llamo estructura empírica. A ella pertenecen todas esas determinaciones que, sin ser ingredientes de la teoría analítica, no son sucesos o contenidos azarosos, sino elementos empíricos pero estructurales previos, por tanto, a cada biografía concreta y con los cuales contamos que funcionan como supuesto de ella. Todas las determinaciones abstractas de la estructura analítica, todos los requisitos de esa realidad que llamamos vida humana, adquieren en cada caso una primera concreción, todavía no singular, pero sí empírica y siempre en forma estructural. Un ejemplo, la circunstancia, la circunstancialidad. Cada uno de nosotros tiene su propia circunstancia intransferible y única. Esta circunstancia humana es corpórea. Cada uno tiene su propio cuerpo y este cuerpo tiene una estructura. La condición corporal impone la sensibilidad como estructura de esta vida, pues los sentidos humanos son estos y no otros. El hombre tiene una dimensión temporal. Vivir es estar cercano a la muerte. La antropología, en el sentido plenario y adecuado de este término, sería la ciencia de la estructura empírica, mientras que la teoría de la vida humana como realidad radical es la metafísica. Este me parece ser el verdadero lugar teórico del problema del hombre,
porque este es el lugar efectivo de su realidad. Marías dice que la única vida que me es inmediatamente patente es la mía. Partiendo de ella, quitando y poniendo, podremos quizás llegar a entender de alguna manera lo que quiere llegar a decir vida cuando decimos vegetal, animal, angelical o divina. Ha sido en nuestro tiempo cuando la filosofía ha cuestionado más que nunca la vida y ha dado razón de ella. El motivo de este retraso históricamente es porque solo en nuestro tiempo podía hacerse este descubrimiento filosófico. Marías afirma, el descubrimiento de la vida supone la radicalización de la filosofía como modo de esconder porque un rigor, porque en rigor las etapas de la filosofía no se caracterizan porque en ellas se vayan entendiendo más cosas, sino que se entienden de otra manera. Es el sentido mismo de entender lo que cambia. Y cuando se llega a la evidencia de lo que se consideraba entendido, era últimamente ininteligible. La filosofía no tiene más remedio que descender a un extracto más profundo y hacerse cuestión de lo que parecía ser una respuesta suficiente. Así, la vida aparece en nuestros días como realidad apresada, como una forma de conocimiento que en vano se buscaría en otros ciclos pretéritos de la historia de la filosofía, y por otra parte hallan su justificación las interpretaciones tradicionales que a su vez son aprehendidas en una mayor profundidad de su verdad. La conciencia histórica ha caracterizado más sobresaliente la conciencia historia, una característica más sobresaliente del hombre contemporáneo, nos pone de manifiesto el sentido con el que tenemos que manejar la palabra y el concepto vida humana. No podemos prescindir de esta circunstancialización del concepto vida sin correr el riesgo de perder definitivamente y desvirtuar lo más característico del pensamiento que exponemos. Todos los problemas que no se constituyen en el horizonte de mi vida son ininteligibles. En otro momento, respecto a este tema, dice Marías que no podemos demostrar que Dios crea a cada persona porque no disponemos de él. Lo evidente es, en cambio, que cada persona significa una radical novedad. Según este punto de vista, se llamaría creación a la innovación de la realidad, en lugar de hablar de un creador que trataría de descubrir la condición de criaturas de cierta realidad. Afirma Marías que sólo la razón o aprehensión de la realidad en su conexión hace posible la vida humana, porque el problema fundamental, que es el de la conexión, se plantea cuando se toma en serio la experiencia de la realidad. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con la segunda parte de este interesantísimo ensayo sobre la personal humana, sus perspectivas antropológicas.